López ha convertido al país en un estado fallido. Pruebas, pues lo son, que no respeta el artículo 89 de la Constitución Federal en el sentido de dar los apoyos necesarios a los órganos encargados de impartir justicia para que estos cumplan de manera expedita con dicha función. Pues en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal, el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada no solamente por los ministros de la Corte, sino también por los magistrados de los tribunales colegiados, los tribunales de apelación, los tribunales electorales o el Instituto Electoral, juzgados de distrito, etcétera. Y además no respeta la división de los poderes que refiere el artículo 39 de la Constitución Federal, que establece el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, independientes entre sí, pero unidos en una federación. Y esto viene al caso porque una diputada de Morena, desde luego, de nombre Julieta Andrea Ramírez, se ha dedicado a sacar varios spots en los medios electrónicos en donde está descalificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que ganan un dineral, que son corruptos, que hacen resoluciones a modo y una serie de estupideces que no se ajustan a las facultades que tiene esta señora, que más bien tiene un papel de arrastrada y de lambiscona de López, porque las funciones están establecidas en el artículo 74 de la Constitución Federal y son precisamente la de que los diputados son un organismo que debe de ser un equilibrio entre los demás poderes, además de que deben intervenir para coordinar, evaluar e investigar las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, sin que esto signifique meterse a su autonomía, sino que debe haber excitación para que la Auditoría Superior audite a todos los funcionarios públicos corruptos y sinvergüenzas como López y su banda de ladrones de Alibaba, y además debe de intervenir para que estos órganos de justicia les remitan los informes que hayan resultado de las fiscalizaciones que hagan a los funcionarios públicos, verbigracia el Ejecutivo, para que estos sirvan como jurado de acusación y en los términos del artículo 110 de la Constitución Federal de determinar o resolver si acusan formalmente ante la Cámara de Senadores. Pero para estar enterados de cuáles son los fiascos, de cuáles son las verborreas y pendejadas y burradas de esta señora, que de plano yo creo que un perro pudiera haber desempeñado un papel más digno, porque los perros son obedientes y son nobles, y esta señora no es obediente ni noble al pueblo de México. Esta sirve a los intereses y a las corruptelas de López así. De parte de los jueces, según los resultados de la encuesta nacional de percepción sobre seguridad pública. No en vano decimos que urge una reforma al Poder Judicial, ya que son los mismos jueces y ministros los que han provocado esta desconfianza. No se nos olvida que liberaron a Rosario Robles, la maestra de la estafa, invalidaron el Plan B de la reforma electoral, restituyeron a Edmundo Jacobo Molina en el INE, quien ilegalmente tenía 15 años manejando los dineros ahí. Liberaron también las cuentas de la esposa de García Luna mientras estaba siendo investigada por lavado de
de dinero. Liberaron al narcotraficante El Güero Palma, impidieron la distribución de los libros de texto gratuito y además violan la Constitución dándose la vida de reyes en la corte. No cabe duda que cada quien cosecha lo que siembra. Bueno, esta señora, no cabe duda que primero es una zafia. No conoce el contenido de la Constitución Federal. Por otro lado, está defendiendo a López de manera muy descarada, porque está argumentando que fue sometida a un juicio la señora Rosario Robles y que además han dejado en libertad a delincuentes, pero ella en su afán de servil, de apoyar el desgobierno de López, ignora o se hace que López dio instrucciones de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, que fue detenido por el Ejército Nacional. Inclusive López reconoce su responsabilidad en haber liberado a este delincuente porque él no tenía facultades constitucionales que establece o que señala los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución Federal. Por otro lado, esta señora no reconoce que López es un tipo que no ha obedecido o no ha respetado el artículo 89, es decir, de llevar una política exterior de manera pacífica para lograr la paz. El caso concreto de Panamá, en donde López descalificó a la señora Dina Boluarte, que es actualmente presidenta de Panamá, por defender al golpista Pedro Castillo. Se ha metido en problemas, por ejemplo, en Argentina, ahora con el triunfo que tuvo el señor Milei, en el sentido de que este es un tipo farsante, conservador, etcétera, y así sucesivamente López se ha metido en problemas que no le incumben, porque además está violando la ley relativa a la no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y así se puede argumentar muchísimo sobre las ilicitudes que está realizando López. Otra es la de haber abierto al país a la delincuencia organizada, porque ellos le ayudaron para llegar a la presidencia de la República. López tampoco ha respetado los derechos humanos, y esta señora burra no ha hecho ninguna observación del por qué López dio instrucciones para que detuvieran a 40 migrantes centroamericanos en Ciudad Juárez y los dejaran morir quemados. Hay mucha tela de dónde cortar a López, pero es ahí donde se ve la parcialidad de esta señora, que no tiene ninguna calidad moral. Y siendo una diputada de Morena por Baja California, existe una declaración del obispo Miguel Ángel Díaz, precisamente de Baja California, en donde denuncia que López es un individuo corrupto en términos generales, como se acredita con este video. Estos crímenes no solo de sacerdotes, sino de médicos, de periodistas, de activistas, de gente inocente como los que traen ustedes ahí retratados. ¿Qué pedíamos? Hay que revisar las estrategias de seguridad. Lo que se está haciendo es bien, es bueno, pero no basta. No basta. Hay que hacer algo más. Nuestro país está chorreando sangre. Insultos, ofensas, son hipócritas, son corruptos, son conservadores, están aliados con la mafia del poder. En el pasado, ¿por qué callaron como momias? Mentiras, difamaciones. Los que callan como momias
son esa bola de lambiscones que rodean a los poderosos a cambio de un hueso y que son incapaces de corregirle una sola coma a sus mandatos y decretos. Bueno, yo creo que las declaraciones del obispo pues le caen perfectamente a la actitud vacuna de esta señora diputada federal, porque le está sirviendo a López arrastrándosele y lambisconeándolo, porque por otro lado pues también está dejando a un lado las atribuciones que son las de intervenir para que la Auditoría Superior de la Federación haga investigaciones a todos los funcionarios públicos y además convertirse en un órgano de acusación en los términos del artículo 110 de la Constitución Federal, en tratándose de los juicios políticos. Y es muy ilustrativo la declaración del obispo, porque este personaje pues es una persona buena, es una persona que predica la palabra de Dios y que habla la verdad, y que siendo de Baja California está bien enterado de cuál es el panorama que sucede en ese país. El caso de los dos jesuitas que fueron muertos en Chihuahua, de lo cual López no hizo caso a la Grey Católica, que le reclamó que ya no bastaban los abrazos para tantos balazos. En fin, a lo que quiero llegar, y es mi opinión, que esta señora diputada Julieta Ramírez está exhibiendo pues el servilismo, la falta de dignidad, la falta de respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos, porque se le ha olvidado que ella representa al pueblo y no representa los intereses de López. Pero en este desgobierno lo único que impera es el abuso de autoridad, son las mentiras, son las traiciones al pueblo, son las descalificaciones a los ciudadanos que no estamos de acuerdo con las políticas de abrazos y no balazos, y que esta señora, en lugar de estar defendiendo lo indefendible, debería de pedir disculpas al pueblo de México, porque está traicionando a los intereses del pueblo y además está demostrando ser una arrastrada lambiscona y que no tiene respeto a los derechos humanos de los mexicanos. De manera que con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Muchas gracias.